expositoras que tenemos acá: Agustina Savich, que es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, es docente, becaria postdoctoral de CONICET. Después tenemos a Celeste Giardinelli, que es comunicadora, divulgadora, creadora de contenido audiovisual para distintos productos audiovisuales para distintos lugares. Esteban Gallino, que es director, productor y docente del área audiovisual. Se especializa en la creación y realización de contenidos educativos, de series para las infancias. Después nos va a estar contando sus proyectos. Y Gabriel Di Meglio, que es profesor, licenciado y doctor en Historia por la UBA, es docente también y además escribe y conduce programas educativos. Bueno, les doy la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Si quieren, para empezar, pueden contarnos un poco en qué proyectos están ahora cada uno de ustedes y bueno, y a partir de ahí arrancamos. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo? Estrenamos hace muy poquito unas series, dos series en realidad, sobre educación sexual integral, que está en Paca Paca, está disponible. Prontamente se va a, van a hacer el sitio como para poder descargar contenidos para docentes y para poder trabajar en las casas, eso próximamente. Ahora estoy trabajando en una serie también para Paca Paca y para una plataforma que se llama NAPES, para toda Latinoamérica, que trabaja con niñas y niños que tienen familiares en situaciones privadas de libertad y con la problemática que eso conlleva. Entonces estamos haciendo 4 cortitos, que es un gran desafío, en dibujos animados también sobre esa temática, ¿no? Para poder trabajar y compartir. Y después también estrenamos la semana que viene una serie también nueva que se llama alguna vez te preguntaste, sobre preguntas, niñas y niños respondiendo preguntas con un relato coral. Ellos mandan, está un contenido preparado para la virtualidad. Mandan los audios por WhatsApp y su autorretrato, ¿no? Cómo se autoperciben, y es en animación. Entonces se estrena la semana que viene hablando sobre la guerra y la otra semana hablando sobre los adultos. Así que bueno, en eso. Estoy abocado, yo dirijo el Museo Histórico Nacional, estoy abocado a la vida de Cristian de ese museo, donde hacemos programas de todo tipo, también sobre infancias, aunque no soy especialista de ese tema. Y sí, a nivel más infantil, volví ahora a un proyecto en el que estuve al principio, que era Samba. Estuve hasta el año 2012 como guionista, y después, ahora, después no estuve más, pero en 2020 volví a hacer asesoría histórica sobre todo, y ahora estamos haciendo una serie nueva de Samba. Bueno, que creo que salió en marzo o abril del fin. Así que ese es mi momento actual. Para Filonews, no sé si conocen el medio de comunicación. Filo es un medio principalmente para jóvenes, la verdad no es un medio para infancias, pero sí tiene una audiencia de entre 18 hasta los 35 años. Y ahí tiene una columna específica de ciencia del espacio exterior y tecnología. Como cosa más reciente en mi vida, exactamente la semana pasada, el viernes de la semana pasada, no, el sábado de la semana pasada, terminamos de grabar un rodaje para Agencia I+D, para la plataforma Pulsar, una serie sobre computación gráfica, y es una trama muy interesante porque se llama Historias Pixiladas, y mediante memes contamos cómo se llega a que nuestros teléfonos o nuestras computadoras nos permitan ver desde círculos hasta cualquier cosa que se puedan imaginar que han visto alguna vez en una pantalla. Y eso lo estoy haciendo ahora mismo con Emanuel Gerussi, que él es doctor ahora es investigador en el CONICET, pero él es doctor en Ciencias de la Computación, así que fue todo un desafío trabajar también en el armado de los primeros guiones junto a un doctor y una curiosa. Bueno, mi nombre es Agustina, yo quizá de los tres soy la que menos trabaja en términos de realización audiovisual, pero trabajo sobre todo en el CONICET con una beca postdoctoral, en temas vinculados con infancia, con semiótica, con géneros audiovisuales, y también dicto algunos seminarios que están en el campo de las infancias y de la comunicación. Hace algunos años que trabajo temas vinculados con comunicación de la ciencia, ¿no? Y
Y bueno, nada, eso por el momento. Así que... Trabajar para y con las infancias, y por ahí en el caso de Celeste lo ampliamos un poco a la juventud. ¿Cuáles son las limitaciones de pensar contenidos para estos públicos? Y a su vez, ¿cuáles son las posibilidades? Porque de pronto ahora estamos hablando también de nuevos géneros, ¿no? Esto de los memes, los audios de WhatsApp, o sea, aparecen como un montón de posibilidades con los cambios, los avances. Entonces, bueno, quería saber un poco a ver qué pensaban sobre esto. Bueno, en mi caso es una vocación, digamos, yo elegí trabajar de esto y especializarme solamente en infancias. Para mí es una gran responsabilidad primero, digamos, es mi vocación, es lo que elijo, lo que me gusta. Y también siento que hay mucho por hacer, ¿no? Es decir, hay mucha gente que estamos trabajando en esto, muchos investigadores, muchos pensadores, pero digamos, me lleva y me entusiasma muchísimo todo lo que hay por hacer. Y más ahora, ¿no? Es decir, cómo está el mundo, cómo están las infancias, post pandemia, con las infancias y las juventudes como están, ¿no? Que no están pidiendo permiso, que están arrasando con todo y yendo pidiendo la palabra. Entonces, bueno, eso en lo que a mí respecta me entusiasma muchísimo. La producción específicamente, digamos, siempre pedíamos espacios para poder trabajar y digamos, no deja de ser marginal la infancia en lo que es presupuesto, ¿no? Es decir, entonces es un tema, digamos, como problema, digamos, encontrar una ventana para poder trabajar y presupuestos para poder trabajar es como un tema, ¿no? Es decir, cómo moverse para eso. Es como un gran desafío, es decir, como productor estamos siempre buscando la manera de poder producir. Por eso festejamos tanto la ley de medios acá y la creación de Encuentro y de Paca Paca, porque no había espacios para poder trabajar y siempre lo digo, superó nuestros deseos, digamos, como que lo que pasó superó lo que veníamos pidiendo, lo cual es fantástico. Y después, bueno, puntualmente trabajamos para las infancias, con las infancias, porque también intentamos trabajar en forma transversal y con las infancias de la mano. Y también yo soy docente también de cine, entonces también hay un trabajo en los talleres o para que ellos produzcan. Y a veces se producen híbridos, ¿no? Es decir, programas que salen al aire y que tienen la participación de niñas y niños. La participación creativa, la participación frente a cámara, o la participación en focus group. Y eso me parece que es lo que un poco se intenta. Y otro de los grandes desafíos, y ya paso la palabra, es el tema de los formatos, ¿no? Es decir, poder crear formatos que sean lo suficientemente atractivos, ¿no? Más cuando se trata de contenidos que tienen algo de didáctico, algo de educativo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es algo súper interesante que le dedicamos mucho tiempo antes de empezar los proyectos a todo el estudio de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué tiempo hay para cada cosa, digamos, eso es algo súper interesante y que se logra con tiempo y con un grupo interdisciplinario para poder trabajarlo. Interdisciplinaria para mí, ahí está la clave del trabajo con infancia, ¿no? Es decir, yo realmente insisto, yo no soy especialista en el tema porque yo vengo del mundo académico, soy investigador en CONICET, me dedico a otra cosa, trabajo con adultos y con jóvenes. El mundo de las infancias me parece un desafío siempre mucho más complejo para quienes no estamos preparados para eso. Y por eso, por ejemplo, yo pude trabajar en Samba porque éramos muchos y cada uno trajo algo, ¿no? Es decir, yo la parte más histórica y ahí me parece que parte de lo que se quiso hacer esa vez y que reivindico bastante es el hecho de usar géneros que ya existían de antes, ¿no? Es decir, pensar que los chicos sabían ver dibujitos desde antes de hablar, digamos, y que el género de dibujito tiene ciertas reglas, ¿no? Entonces, digamos, yo, por ejemplo, como historiador, ahí usamos un método de ir hacia la historia que no usaría para ningún otro público, ¿no? Porque que se llama súper maniqueo, ¿no? Es decir,
mis hijas cuando ven un dibujito me dicen quién es el malo, ¿no? Muchas veces. Hay dibujitos que funcionan bien sí en eso, pero en general siempre hay un conflicto. Y cuando vos enseñás historia para jóvenes y adultos, en general vas por otro lado, intentás tener un discurso un poco más complejo. Y eso es porque para mí algunas cosas, lo que se trabaja para infancia, no son estrictamente recursos didácticos ni estrictamente productos, digamos, de entretenimiento, pero el entretenimiento es clave para poder convocar a los públicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí para mí utilizar géneros que sirven en el buen sentido, es decir, apelar a reglas de género, como la gente que escribe terror, que escribe policial, que bueno, hay unas reglas de género que tienen que funcionar. Me parece que bueno, si uno no apela a eso es muy difícil poder transmitir cierto tipo de conocimiento complicado, ¿no? Pero por eso digo, yo, digamos, para trabajar en eso tengo que hacerlo con gente que sepa el tema, digamos, porque si no es muy difícil, ¿no? Yo ahora dirijo un museo muy importante, digamos, a nivel histórico. Bueno, trabajamos con el tema de infancias y bueno, es un trabajo en equipo, ¿no? Porque es bastante complejo pensar cómo en una visita le hablas al público infantil estrictamente cuando en realidad los museos están siempre pensados, sobre todo museos tradicionales, para otro público, ¿no? Para un público. Entonces, incluso es una necesidad de qué hace la gente que lleva a sus hijos o sus nietos para poder ver el museo mientras ellos dicen quiero irme. Bueno, y ese desafío es súper complejo, ¿no? Porque uno puede intentar muchas formas, a veces funciona, a veces no. Chicos y chicas son muy distintos entre sí también. Pero me parece que, termino con esto, yo veo una disciplina con muchas, geografía, en la cual siempre hay un cierto fetiche que es la interdisciplinariedad. Y muchas veces en el mundo de la investigación no se practica mucho, es más un enunciado que una realidad. En estas digamos, piezas que uno tiene que generar en la difusión es indispensable. Yo no sé poner una cámara, por ejemplo, entonces si alguien no sabe poner una cámara, tenés que trabajar con otra gente que tenga otros saberes, ¿no? Y eso creo que nunca lo vi tan fundamental para que algo exista como en el espacio de crear productos audiovisuales o, bueno, el trabajo del museo, que es todo otro mundo, pero que tiene una complejidad muy grande. Pero voy a arrancar por las infancias, por contar un dato objetivo de la realidad. Yo fui infante hace muy poco tiempo, en comparación relativa. Y como persona que fui niña hace poco tiempo, pero que hoy, en los principios de la adultez, elige la ciencia como nicho, como lugar de interés, puedo decir qué cosas a un niño le pueden despertar interés, como un niño que fui curiosa. Y si bien podría ponerme a contar con lujo de detalles las cosas los libros que me despertaron curiosidad, elijo en cambio contar una anécdota muy reciente del principio de este año con un grupo de mis amigos. Conocerán todos Tecnópolis, sí. Yo fui a Tecnópolis cuando era muy chiquita por primera vez. Mamá, ¿cuándo fuimos? Creo que tenía 7 años. Recuerdo la primera vez que fui a Tecnópolis, el estar completamente deslumbrada. ¡Wow! Vi un holograma por primera vez. Recuerdo haber visto Samba y decir, ¡ay! Está fuera de la pantalla porque sos niño y esas cosas te emocionan. Pasaron los años, nunca más volvimos a Tecnópolis. Se cerró Tecnópolis en un momento, ya estaba. Y será enero de este año, con un grupo de mis amigos somos todos bastante ñoños en nuestros respectivos nichos, en lo que nos interesa. No sé a quién le llega una publicidad de Tecnópolis de que abría los parques ese fin de semana. Y vimos que había, y no era uno de los días de recital, está abierto Tecnópolis, vengan a ver qué hay. En el grupo tenemos un solo amigo que tiene auto, llamamos a Mati, lo bombardeamos al teléfono. Mati, por favor, salí de la oficina. A las 7 salís, sí, podemos estar a las 7:30 abajo de tu oficina y nos llevas a Tecnópolis. Fuimos mi amiga Delphi, mi amigo Mati, yo, en auto a Tecnópolis, adultos. Mati debe tener 27, Delphi debe tener 25 y yo tengo 20, soy la más chiquita. Fuimos los 3, estuvimos deslumbrados recorriendo el lugar y acá con esto. Llegamos entonces a la estancia donde está el grupo de Atucha, donde está Nucleoeléctrica Argentina, nuestra empresa de electricidad. Claro, entonces, cuando llegamos no nos dejaban entrar porque primero tenía que haber una obra de teatro. Nosotros estábamos en Tecnópolis, estábamos en un cumpleaños, habíamos agarrado, todos teníamos pochoclos, estábamos cual niños. Y antes de entrar hay una obra de teatro donde de repente estaban estos ingenieros que hablaban con un personaje que se llamaba Atomito. Y Atomito estaba vestido de rojo y nosotros éramos adultos, mirando un show para nenes. Pero el show para nenes también nos dio las bases para que al ratito, cuando se terminó el show y vimos como otros niños
que les dio curiosidad ver a un personaje rojo que era un átomo y que les explicaba, yo soy un atomito y yo produzco la energía. Y ver a los científicos vestidos de bata. Está bien, nosotros éramos adultos, pero también nos divirtió y también aprendimos con ese principio. Y ese principio tan simple, tan infantil, nos dio el pie a que cuando entramos a Tucha, claro, los niños ya no leían con lujo de detalle los prólogos escritos al museo, ya no leían con lujo de detalle los detalles de aclaraciones. Nosotros sí, porque sí éramos adultos. Entonces los leíamos y recibíamos mucho interés. Pero cuando había momentos de levantar una palanca y hacer que cosas prendan luz, nosotros como adultos estábamos tan emocionados como todos esos niños. Y el ratito después, cuando nos fuimos, esto es el avance que cierra la historia, mi grupo de amigos de WhatsApp se llama Atomitos. Como si fuésemos niños. Y a la semana siguiente, mi amiga Elfi tiene una prima, unos años más chiquita, y a la semana siguiente, Tecnópolis estaba abierto, y adivinen a dónde fuimos. A hallar a un niño. A hallarlo a nuestra exposición favorita, que fue las Atuchas. Entonces, como mi conclusión, yo no trabajo con infancias, pero como fui niña, sé que las cosas que despiertan curiosidad en los niños en realidad también despiertan curiosidad en los adultos. De hecho, seguramente si alguien tiene hijos, alguna vez habrá llegado, o hijos o sobrinos, alguna vez habrá llegado un niño al cine como excusa, porque en realidad ustedes querían ir a ver la película de Disney. Digo, yo hay películas de Disney que de chiquita las amé, pero que cuando las vi de adulta las entendí mucho más, porque tenía la capacidad de profundizar. Y hoy que trabajo principalmente para comunicarle a jóvenes, yo procuro que en mi momento de hablar, como sé que hablo jóvenes, puedo usar palabras difíciles. Pero procuro seguir usando las líneas que a una niña curiosa le hubiesen dado curiosidad. Se ve esa interdisciplinariedad y se ve incluso esa tensión que aparece en los lenguajes, ¿no? En las materias significantes que muchas veces por ahí entran en contradicción, ¿no? Y por ahí desde la materia verbal se quiere decir una cosa o se quiere enunciar una cosa y sin embargo en el uso de color o en el uso de cierta angulación hay como una contradicción que cambia el efecto del sentido, ¿no? Entonces yo creo que el desafío de trabajar con géneros audiovisuales con destinatario infantil tiene un poco con eso, ¿no? Con dar cuenta de esas tensiones y de poder entender, digamos, que hay mucho dialogando, o muchas materias dialogando ahí en esa superficie. Por otro lado, pensaba también como en los desafíos míos propios como investigadora, que tiene que ver con revisar los propios posicionamientos ideológicos, ¿no? Respecto de las infancias, respecto de mandatos, respecto de mi propia infancia también, de prejuicios, de mandatos, de roles. Posicionamientos que van cambiando y que incluso también, yo fui entendiendo que hay algo del orden de la infancia que siempre reaparece y que va apareciendo nuevamente en la adultez, ¿no? Que la infancia no es algo como que culmina necesariamente en un momento de la vida, sino que no se escucha, ¿no? No es algo que efectivamente culmina en un momento de la vida, sino que se va reactivando en diferentes etapas del ciclo vital de una persona y que uno puede reactivar un poco esa memoria a partir del consumo de esos productos, ¿no? Y de ahí la importancia de también cuestionarse, digamos, el tema del target, ¿no? Digamos que uno siempre sabe y es consciente de que las productoras y de que muchos canales trabajan con franjas etarias, pero que son límites que son difusos y que sabemos que en realidad pueden compartir cualquier tipo de público que consuma ese producto en particular. Por otro lado, esto ya es más un posicionamiento mío, tiene que ver con pensar los desafíos de la infancia en relación con intervenciones políticas. Yo creo que toda mirada alrededor de la infancia es una intervención política, es una forma de intervenir para transformar, ¿no? Para transformar esa sociedad y para ver de qué manera esa infancia dialoga con otros aspectos de la vida cultural, escolar, la vida adulta también. Por último, me parecía como importante algo como vinculado con los desafíos de darle voz y de empezar a estudiar objetos que estén alejados de las lógicas más estandarizadas, ¿no? Empezar a partir de la investigación, a hacer circular productos que por ahí no tienen un alcance masivo, que no salen en plataformas
tan conocidas y que sin embargo uno a partir de las investigaciones puede darle voz y presencia en otros ámbitos. Es interesante, más allá de esta el tema de cómo trabajar, ya que tenemos acá, digo, el tema del contenido, ¿no? Es decir, porque claramente cuando digamos, en la grilla, por ejemplo, en Paca Paca, yo trabajé muchísimo con Paca Paca y sigo trabajando, al lado está, qué sé yo, Cartoon, entonces el niño o la niña, bueno, hace zapping, digo, entonces en un punto las alternativas que tiene ahí Paca Paca tienen que ser entretenidas, entonces, pero a la vez tenemos un contenido que contar, es decir, la serie está pensada para un contenido específico. Entonces, bueno, por eso yo decía de pensar el formato, entonces, cómo uno puede hacer un formato atractivo y a la vez que cumpla con ese objetivo inicial. Y ahí es muy interesante, bueno, entran todos los artistas que tienen que ver con todas las áreas, ¿no? El desarrollo de arte, los guionistas, pero pensar el formato. Y a mí me divierte muchísimo la relación con los contenidistas. ¿Por qué? Porque yo he trabajado con muchos contenidistas y hay algunos que son más estrictos y otros pueden entender un poco más esto que vos decías, ¿no? Es decir, ciertas cosas del lenguaje. Porque, no sé, por ejemplo, una serie que yo hice sobre matemáticas había que explicar en 15 minutos lo que presencialmente veían en una semana. Entonces había una cuestión muy acotada también en tiempo, entonces, o por ejemplo, cuando hice una sobre animales, Animapaca, una de las primeras, también. Entonces, el contenidista tiene que entender el formato audiovisual, es importante que entienda el formato audiovisual y que pueda adaptarse. Nosotros trabajamos con los contenidistas y le pedimos que nos hagan que nos pasen información para los guionistas que van a hacer los guiones, pero también que nos propongan cosas para el formato, es decir, que entiendan el formato y que nos propongan cosas para los guiones. Después se escribe, obviamente los guionistas necesitan la licencia, por eso digo, esta lucha de fuerzas que es muy interesante entre lo entretenido y que sea didáctico o que transmita algo, ¿no? Entonces después yo vuelvo a los contenidistas a que me evalúen el guión y que me perdonen algunas cosas, porque digo por ejemplo con el de los animales también entonces los animales hablaban, ¿no? Entonces había un punto donde había que dar ciertas licencias. Entonces, bueno, en esa interacción nos movemos, ¿no? Es decir, que por no sea entretenido, por que cumpla la función. Aparte está todo muy estipulado, por ahí, no sé, para explicar algo, en los 15 minutos yo tengo 3 minutos. ¿Por qué? Porque normalmente las historias son atravesadas por una ficción. ¿Por qué? Porque va dirigido a niñas y niños y están esperando eso, ¿no? También. Y después está también dónde se va a emitir. Una cosa es que se vea... yo no me gusta de matemáticas porque era muy dura, el contenido era muy duro. Y por ahí para Paca Paca era demasiado duro, porque aparte había algunos capítulos que eran para el 4º grado, no para 5º. Entonces había que hacer que también lo puedan ver todos. Pero después eso para pasarlo en un aula y después explicar el contenido era lujo. Entonces es como depende también dónde se vaya a ver, en qué contexto tiene que ver con el contenido que se desarrolla. Y acá yo me asumo tu archienemiga en algún punto, porque las redes sociales tienen esto del instantáneo, de que las cosas sean cortas, etc. De hecho, mucho de mi trabajo en Filo para mí fue un escándalo cuando en Filo me hicieron la bajada de línea. El contenido tiene que empezar a durar 60 segundos. Mis videos duraban 4 minutos. Que 4 minutos para mí era mucho. Que entiendo que para muchas personas no es nada 4 minutos. Y hacer 60 para mí fue todo un desafío. Pero bueno, para no irme, la importancia de que el contenido logre cruzar, y sé que es una pregunta de las que siguen, pero que la importancia de que el contenido logre equilibrarse entre el entretenimiento y la información, y el recordar que no hay que tenerle miedo a las palabras, que la palabra entretenimiento no tiene por qué ser mala palabra, que el entretenimiento, hoy fue una conversación que tuve hablando sobre la palabra entretenimiento y como, no, pero entretenimiento significa que te hace no pensar. Sí, pero no, porque
conozco muchas de mis amistades que consumen información de ciencia del espacio exterior cuando quieren no pensar en su vida, pero están pensando y están aprendiendo cosas porque el espacio exterior a muchos nos calma. Pero nos calma pensar que somos chiquitos y que estamos en la nada misma. Y eso es información, pero nos está haciendo no pensar en nuestra vida. Nos hace no pensar en nuestra vida, pero es entretenimiento. Que cuando algo es atractivo, cuando algo entretiene, cuando algo comunica, ¿no? Es mucho más eficiente, llega mucho más a los públicos que algo que no. Pero de todos modos me parece que esta tensión que señalaban recién entre entretenimiento y educación es como una tensión de larga data, sobre todo en lógicas que pertenecen a la televisión pública, ¿no? De si debe entretener, si no, si debe educar. Y me parece que particularmente en la televisión infantil, ustedes me dirán si coinciden o no con esta idea, siempre se la pensó más del lugar de la educación y creo que más para la década de los 90 en adelante empezó a circular fuertemente esta idea de que, bueno, que ya tenía que entretener, digamos, de que el desafío para todos los realizadores era que entretenga, ¿no? Que cautive de alguna manera a ese espectador que hoy por hoy está atravesado por muchos géneros mediáticos, digitales, y que necesita como de otro tipo de estímulos, ¿no? Y también retomo la cuestión de las fórmulas, ¿no? Recién, yo no sé si lo había dicho Gabriel o Esteban, el tema de las fórmulas, de cómo es posible, digamos, de tener un producto con una fórmula que funcionó durante tanto tiempo y de pronto dejó de funcionar de un día para el otro. Bueno, eso funciona o se produce evidentemente porque cambian los públicos, cada vez cambian más y porque cada vez se da, me parece a mí, ¿no? Como de manera más acelerada ese desfasaje entre los contratos de lectura, ¿no? Y por último, me parecía interesante esta cuestión que planteaba Celeste sobre las lógicas de transposición, que bueno, lo planteaba también Esteban, ¿no? Digo, cómo hacer una serie audiovisual, cómo contar, no sé, un contenido de matemáticas en 15 minutos, en 10 minutos. Me parece que eso es algo que atraviesa fuertemente a las lógicas de transposición de cualquier fenómeno, pero que me parece que el desafío más grande que tiene para algo destinado a las infancias es el no caer en algo simplificado, ¿no? En algo, en algo como menor, ¿no? Me parece que es el gran problema. Coincido con lo que decía Gabriel, que hay algo que de todos modos no se puede llegar a predecir, ¿no? Digo, hay algo que sobrepasa, que no sé si será como medio de la esencia de ese producto que traspasa y que funciona y que trasciende. Y después, por otro lado, creo que también hay algo de lo transgeneracional, ¿no? Digo, un producto que perduró tanto en el tiempo y que atravesó a tantas generaciones y que gracias a ese producto hubo generaciones que pudieron dialogar entre sí. Me parece que hizo que perviviera en el tiempo. Bueno, en el caso de las redes sociales, voy a hablar puntualmente en el caso de Filo. En el caso de Filo, yo cuando entré a trabajar, claro, ya había todo un equipo, hay todo un equipo de personas que se encargan de la producción audiovisual de las cosas. Yo resolví una cosa muy eficiente. Punto uno, ser muy amiga de los productores audiovisuales. Uno, porque eran quienes me editaban. Y dos, porque cuando sos muy amiga, te dejan que hagas eso que en general a los productores audiovisuales les molesta, que es, voy a sentar al lado tuyo, quiero ver cómo lo haces. Y eso a mí me permitió tener conversaciones con quienes se encargaban de la producción audiovisual, que hacen la producción audiovisual de muchas otras personas, porque Filo es un canal que toca muchos temas, no netamente ciencia. Y cuando, por ejemplo, me siento a charlar con Marcos, uno de los chicos, claro, yo a Marcos un poco le cuento en profundidad, en mucho más de un minuto, por qué hablé de ese tema en ese video. En mucho más de 1 minuto y 30 segundos, que es lo que permite la Reels, uno de los formatos que te da Instagram. En mucho más de 1 minuto y 30 segundos logro contarle las cosas. Entonces, Marcos ahora tiene más información. Y también fue una persona que de repente se interesó en el tema, con más profundidad, y ahora puede elegir mejor, con los conocimientos que él tiene, que yo no tengo, qué es lo que mejor queda para mostrar. Hace un tiempito, uno de los videos que más viralización tuvo, de lo que respectaba a ciencia, más que ciencia, tecnología puntualmente, fue uno donde hablábamos sobre una voz sin género. Es un proyecto que se hizo en Dinamarca, básicamente para que las inteligencias artificiales, no sé si algunas vieron estos aparatitos que hay, algunas casas que los tienen, que decís, Alexa, despertame a las 8 de la mañana, y te suena y hay una voz siempre femenina,
las inteligencias artificiales en las casas tienden a ser siempre femeninas. Y vos podés cambiar la inteligencia artificial de Siri si tenés celular de Apple o si tenés el que te surja en Google, siempre son voces femeninas, que las podés cambiar a voces masculinas. Y en Copenhague salió una cosa de ¿por qué tiene que haber una voz con género si las inteligencias artificiales no son personas? Y armaron todo un proyecto y todo eso fue un armado. Y el video, cuando yo lo armé, duraba 5 minutos. Fue justo cuando Reels hizo el cambio, Instagram hizo el cambio y ya nada de 5 minutos lo hubiesen mostrado. Y dijeron, tenés que comprimir esto a 150 palabras. Y dije, pues quiero matarlo. No hay chance alguna. No, porque entonces no llego a contar por qué es importante, a quiénes afecta, cómo se armó. Si hay tanto en lo que profundizar, 5 minutos me quedaba corto para todo el estudio que se había hecho. Me tomó como un mes armar ese video, armar ese guión. Y yo reconozco que no hubiese habido manera posible de que ese guión quede armado, de no ser porque tenía el acompañamiento del equipo de producción audiovisual, que me decía, confía en que si no decís esto está bien, porque desde audiovisual vamos a hacer que esto se entienda, porque ponemos el texto, porque ponemos esto, porque haremos esto otro. Ok, entonces ese trabajo mano a mano. Y como segundo punto, concluyo, en una cosa más reciente de mi vida, con la agencia I+D, que estuvimos grabando esta serie sobre computación gráfica, y claro, el recurso que usábamos para que la historia sea interesante era el meme. Era el meme y la trama. En cada episodio, es como lo puedes agarrar cualquier episodio, en cada episodio hay una trama distinta. Y por ejemplo, una de mis tramas favoritas, uno de mis momentos favoritos, no sé si alguien sabe de computación gráfica, un poquito aunque sea, no, por eso. Lo puedo comprimir muy comprimido. En computación gráfica hay una tetera que es muy importante, resumen. Hay una tetera que es muy importante porque es la que usaron para los primeros modelos 3D de cosas. Entonces, uno de los primeros chistes que hay en la serie es que yo me acerco a mi pareja, este doctor, pero que no es doctor, es un personaje, y le digo, cafecito, ¿cómo? Ubicarán Moni Argento si alguna vez miraron Casados con Hijos. Me acerco, cafecito, y lo digo con una tetera, y entonces mi pareja me mira y me dice, no, eso es un té, eso es una tetera. Ay, bueno, es lo mismo. Me siento, y instantáneamente él me dice, pero no es cualquier tetera, ¿eh? Esta es la tetera de Utah. ¿Ah, sí? Sí, no, es más, hoy lo vi en la tele, prende la tele y aparece una ingeniera, y claro, de repente hay un montón de interacciones, cosas súper entretenidas, divertidas, pero en la tele aparece una ingeniera que está contando la historia mientras vende una tetera de Utah, la original. La tetera de Utah original que se usó para hacer los primeros modelos 3D. ¿Que quién lo hizo? Tal autor. Y ahí tenés mi única respuesta, si tuviese que comprimir todo esto en una sola oración. ¿Cómo lográs hacer algo entretenido sin pecar de no contar información? Mediante contar historias. Las historias son suficientes. A mí lo que me atrae al espacio exterior, mucho más que sentirme más insignificante, es leer las historias de los astronautas, las historias de vida, las historias personales. Una infidelidad en un astronauta siempre es muy interesante. Pero cuando escuchás una infidelidad en un astronauta y escuchás cómo eso le afectó para viajar a la hora de capacitarse, cómo eso le trajo problemas familiares a la hora de capacitarte, de repente estás escuchando un chisme, pero estás escuchando una cosa más complicada que tuvo que experimentar a la hora de hacer un montón de cosas que yo no sabía que hacían los astronautas. Cuando uno da clase también, los que somos docentes, si no entretenés, los chicos se aburren y listo, se perdió todo. Pero es cierto que ahí hay un público cautivo, es decir, hay una relación didáctica, hay evaluación, y el mundo mediático, por decirlo de una manera, no, al que no le gusta cambia y listo. Entonces te obliga siempre a estar reflexionando permanentemente en cómo atraer, ¿no? Yo creo que hoy, a mí lo que sí me pasa actualmente es que cuál es el objetivo de lo que hacemos, ¿no? Quiero decir, porque hoy hay un criterio muy cuanti de todo, ¿no? Todo es cuantitativo, es decir, la cantidad de likes, la cantidad de viralizaciones. Entonces ahí decís, ¿cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo? Nosotros en el museo, por ejemplo, el Museo Histórico Nacional, en nuestras redes, que sí, uno está todo el tiempo trabajando con los reels de un minuto, y es interesante porque eso genera que la gente entre. Sobre la pandemia nos obligó, además, yo entré a un museo que no tenía redes, digamos, o sea, pero con el equipo de prensa se armó todo este mundo que ahora obviamente domina todo. Pero nos pasó algo, por ejemplo, con TikTok, ¿no? El equipo de TikTok, muy joven por supuesto, yo no podría hacer TikToks, armó un cosito muy cortito de Moria Kazan hablando con un cuadro de Belgrano. Se hiperviralizó, ¿sí? O sea, teníamos tipo cientos de miles de vistas de un museo que no tiene cientos de miles de vistas. Ahora, después el debate fue, ¿nos sirve esto? Sí, nos sirve porque nos expone. Ahora,
¿enseñamos algo con esto? No, fue un chiste, estuvo buenísimo, cada tanto lo vamos a hacer, pero no es lo que el museo quiere transmitir. ¿Queremos atraer gente? Sí, pero el hecho de que lo hayan visto, no sé, 150.000 personas no dice nada del museo, que el museo es mejor, que es peor, no trae más gente necesariamente, puede hacerlo. A alguna gente le molestó, por supuesto, a otra gente no, le celebró muchísimo, pero en sí mismo para mí si fueran 150.000 o 10.000 o 5 o 1.000 no cambia tanto, si, digamos, lo que sí me interesa es generar una relación con el público, ¿no? Y por eso digo, los museos, para mí, sé que no es el objetivo, que tienen algo muy fascinante, que es que cada tanto los condenan a muerte y funcionan mucho. Cualquier museo del mundo, a veces bueno, está lleno de gente, la gente le sigue fascinando las mismas cosas, un chico de 5 y uno de 85 se fascinan con el mismo sable de San Martín, se ponen a llorar, yo lo veo, y es así, y no importa ahí el quiebre generacional, es decir, porque funciona el aura, ¿no? Benjamin, que estás viendo lo que usó tal persona. Realmente es impactante lo que pasa en los museos, o sea, yo antes dirigí el Museo del Cabildo, es fascinante realmente. Obviamente tenemos que usar otras herramientas para atraer a la gente, pero para mí el tema es cómo evaluamos lo que hacemos, ¿no? Es por la cantidad, es la cantidad de likes que tenemos, la cantidad de visión, y no sé, ¿no? O sea, yo prefiero que la gente en el museo se vaya contenta y que después lo que postee del museo esté bueno, ¿no? O sea, si vienen 10.000 o vienen 100, o sea, nosotros hicimos una muestra de rock nacional ahora que fue muy bien, ¿no? Pero había mucha gente, vino mucha gente, pero el tema era, nos importa, en un momento decíamos, tratamos que venga más gente o que la gente la pase bien cuando viene, ¿no? Es decir, son discusiones que para todas estas cosas son importantes y a mí a veces me preocupa un poco en este momento la tiranía del, yo digo, la tiranía del like, ¿no? O sea, que si hay más likes es mejor. Y realmente lo discutiría, porque a veces mucha gente que entró a lo de Moria que hicimos era porque le parecía raro o curioso. No sé si le parece, no sé si estaba bueno. A mí, yo lo avalé y le permití al equipo que lo hiciera y me parece que estuvo bien. Pero se entiende, no necesariamente porque ese posteo tenga 150.000 vistas es mejor que tiene 10.000 o 1.000. Es solo una manera de entrar al tema, porque si vos después a eso no le haces un poco de andamiaje, los pibes no van a entender nada, ¿no? O sea, básicamente es una forma de agarrarlos, porque muchas veces dicen historia de aburrido, pero viene por ese lado, ¿no? Cualquier historia personal de alguien es como cuando es una nota periodística que entras con alguna anécdota tonta para después entrar al fondo, que es un recurso antiquísimo, y bueno, eso funciona, efectivamente. Entonces, Samba hizo un poco eso, volver a poner a Superman, que a propósito le poníamos una capa para que fuera Superman, ¿no? Casi era un chiste, pero después alguna gente lo toma como literal. Entonces, o cuando he visto chicos diciendo, yo odio a España, porque me parece que no, para. Tampoco, o sea, no es por ahí la cosa. Y bueno, tenés que hacerte cargo de lo que genera, ¿no? Entonces, yo digo que muchas cosas yo las hubiéramos hecho de otra manera. En lugar de la maestra, una maestra de más jerga. Yo vi a Rosas mucho tiempo. Yo vi a Rosas mucho tiempo. O sea, la gente, o sea, yo creo que hubo cosas que estuvieron mal. O sea, la maestra era una maestra estereotipada de los 70 cuando yo era primaria. Pero no era la maestra de ahora, ¿se entiende? Entonces, no estuvo bien, creo yo. Pero bueno, eran más chistes para nosotros. Era como divertirte haciendo el guión, diciendo, hagamos esto, ¿no? Y después la gente dice, no, hay un plan premeditado. A veces estás haciendo un guión y decís, sí, bueno, ¿por qué no metemos este chiste? Y ya, yo decía, para mí Moreno era como los militantes troscos de mi facultad, ¿se entiende? O sea, era un chiste para meterlo, y no era así Mariano Moreno, ¿se entiende? Es para que alguien lo identifique de alguna manera. Si los docentes lo laburen, si no lo laburan, el efecto puede ser malo, ¿sí? Ahora, ¿eso habla más de Samba? No, porque Samba es un producto de televisión. O sea, lo que hace Samba es atraerte a la historia, después hay que trabajar sobre ello. Voy a contar primero la cuestión de respetar los likes, de respetar la cosa cuántica, en lo que respecta a la cosa cuántica, lo cuantitativo, que es verdad que sucede, y como persona de 20 años, reconozco que gran un promedio alto de las cosas de mi vida se miden en lo cuantitativo de cuánta interacción tuve este posteo, cuántos likes, cuántos etcétera. Pero, sobre todo en lo laboral, yo creo que queda corto hacer solamente una cosa cuantitativa de cuántos likes tuvo un posteo para definir su éxito o su fracaso. Y en esto que hablas que mencionabas recién, de que, bueno, ¿de qué me sirve que 150.000 personas hayan visto esto, que hayan likeado esta cosa? Creo que es quedarse corto, quedarse en, bueno, esto se viralizó. Creo que la importancia de hacer una cosa como aprobar que haya un posteo del Museo Histórico Nacional donde Moria Kazan hace un chiste, donde está hablando a donde Moria Kazan le está hablando a Belgrano, es entender que ese posteo posiblemente tenga mucho alcance. Si entiendo que ese posteo posiblemente tenga mucho alcance,
lo primero que tengo que hacer antes de publicarlo es tener muy claro, ok, si esto tiene mucho alcance, ¿qué van a ver cuando hagan clic en el perfil del Museo Histórico Nacional? Porque entonces van a haber muchas personas que lleguen por la casualidad mera de que se lo toparon porque les dio risa Moria, y van a ver algunos curiosos a ver qué onda esta cuenta, qué onda el museo. Al entrar, ¿qué había? Si queréis me lo puedo contar atrás, pero ¿qué había? El priorizar, bueno, si entiendo que esto puede posiblemente tener mucho alcance, ¿qué es lo que va a haber después? Y en el después, claro que ahí haya más contenido un poco pensado, con una estructura un poco más seria. Y a su vez, también entender que uno puede tener un viral de una cosa seria. Se me ocurre pensando en museos, esto es ya opinión personal, pero se me ocurre pensando en museos, una cosa que se hizo, que tuvieron mucha tendencia en TikTok particularmente es todo lo que respecta al turismo de Buenos Aires. El turismo de Buenos Aires en TikTok tiene un éxito alucinante. Y se me ocurre, por ejemplo, una idea posible para el TikTok del museo puede ser, llevar a algunas de las cuentas más grandes de turismo en Buenos Aires a que vayan y lo recorran y que lo muestren, y eso seguramente tiene mucho alcance. O mismo que la cuenta del museo lo recorra y lo cuente de una manera dinámica y divertida, pero que cuente y que te esté mostrando el sable de San Martín. Acá lo podés ver, es el único lugar. También lo digo como persona que vivo a 7 cuadras del museo, no, 10 cuadras del museo, entonces voy bastante seguido, mis domingos muchas veces los puedo ir. Y se me ocurre que la cuenta del Museo Histórico Nacional, una cosa que puede ser muy viral es entrevistas, no a gente de la calle, sino a gente que visitó el museo. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Vos qué sentís por San Martín? ¿Cuál van a corazón? Te decime 3 datos que sepas de San Martín. O contarle 3 datos, sorprender a alguien con 3 datos de San Martín. Y esos son todos contenidos que tienen la misma posibilidad de viralización y que no caen en lo banal. Y de todas maneras, caer tampoco me gusta, porque pensar en que el Museo Histórico Nacional ponga algo de Moria, a mí me parece alucinante. De hecho, no lo vi, pienso que cool, qué bueno que eso pasó. Lo primero es, como realizador, digamos, de lo macro a lo micro, es estudiar para trabajo con infancias, estudio y estoy pendiente y me capacito específicamente para trabajar con infancias, más allá del expertise profesional, ¿no? Después, bueno, esto que hablamos de infancias, que son diversas, que todo el tiempo están cambiando, atravesadas por los cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos. Entonces, es decir, es un trabajo todo el tiempo de estar muy atento, como para poder trabajar en sintonía. Digamos, son todas incertidumbres, ¿no? Hasta ahora lo estoy nombrando. Después, tratar de entenderla también desde lo emocional a las infancias, ¿no? Es decir, digamos, uno no es, a veces dice, buscar el niño que ya no somos niños ni niñas, entonces, bueno, como adultos, analizar un poco qué había en las infancias o qué hay en las infancias y que eso esté, que ese mundo esté, ¿no? Es decir, el tema de la experimentación, el tema de la energía que tienen, el tema de sorprenderse, todo el tema del juego, ¿no? Es decir, que todo eso esté porque tiene que ver con que ellos van a entrar en un universo, porque cuando uno crea una serie, crea un universo, que esté, digamos, en sintonía con lo, más allá de lo ayornado, también desde los sentimientos, desde lo que les pasa. Y después, puntualmente, con lo que es el lenguaje audiovisual, bueno, un poco lo decía, ¿no? Es decir, tiene que haber historias, contar historias y contar personajes. Es decir, cuando nosotros vemos series como adultos, nos enganchamos con un personaje y podemos ver 20.000 temporadas con 20.000 capítulos, pues nos engancharon los personajes. Bueno, los personajes son importantes, ¿no? Y después, en lo que es, que lo que yo decía al principio, ¿no? Esto de crear un formato también, ver el peso de cómo entra la información. Nosotros ponemos personajes específicamente para sostener la serie, para que, digamos, no sea tan plomo cuando viene la parte de contenidos, es decir, que como todo el tiempo estamos jugando entre la línea de argumento, la línea ficcionada con el contenido y cómo entra el contenido. También es importante que entre desde una situación cotidiana, ¿no? Es decir,
como decías vos también, de la anécdota, ¿no? De algo que de repente pasa y bueno, que atravesando tal conocimiento pueden resolver eso y entonces más naturalmente pueden llegar a un contenido porque hay un fin para eso. Cuando yo entré con ISET y me llamaron acá en el encuentro la primera vez, llamé para preguntar si lo podía hacer, ¿no? Y después en el informe no sabía cómo ponerlo. Y ahora en el informe hay una parte que dice divulgación, o sea, difusión de la SED. Y está buenísimo, porque entonces ahora al revés, eso, como mucha gente lamentablemente, muchas veces los formularios sirven, la gente dice, che, ¿cómo lleno este casillero? Y eso también impulsa más, y la mirada sobre la disciplina en historia por lo menos, pero por lo que veo en varias más, sobre el hacer hacia afuera cambió mucho para bien, ¿no? A mí lo que me pareció interesante de la anécdota de Tomito es que con mi grupo no fuimos como niños. Como niños nos quedamos entretenidos en esa primera parte, pero como adultos, cuando entramos a ver qué había en las instalaciones del puesto de Atucha, del puesto de Nucleoeléctrica Argentina, de Tecnópolis, como adultos nos quedamos leyendo en profundidad los detalles de cada cosa. A mis ojos, el rol de la divulgación, y también lo digo como persona que no vengo del ámbito académico, de que haya un grupo de personas que me sigo o no me sigo, o a la que le llegan mis videos por razones de algoritmo, que diga, esto que dijo esta chica es interesante, yo quiero estudiar más de esto. Y estudiar más de eso no es seguirme a mí, sino ver la fuente que cité. Yo considero que el rol del divulgador es el de acercar las cosas, netamente. Y la cercanía es el despertar la semilla de la curiosidad y dar, como también un rol del divulgador es despertar la semilla de la curiosidad y también dar primeros pasos para poder meterse a fondo. Para mí algo tiene calidad cuando se ve el diálogo que tiene ese producto con las políticas públicas del país, ¿no? Con la bueno, recién hablaban de la ESI, la Ley General del Ambiente, digo, hay un montón de políticas que pueden como entrar en diálogo. Pero para mí, y un poco acá ya más como espectadora, posicionándome, para mí un producto de calidad tiene que necesariamente transformar la vida de una persona, no en el sentido de una gran transformación, ¿no? Pero por ahí una pequeña transformación, lo vimos en la pandemia, digo, estando tanto tiempo encerrado, digo, por ahí ver una serie, un ratito de una serie, eso significó un montón para tanto tiempo de angustia y de encierro. También empezar a entender quizá que hoy por hoy estamos ante un momento en el que la ciencia no es tan enciclopedista, digamos, no está tan atada al diccionario, la definición conceptual, y que divulgar ciencia un poco tiene que ver con eso, ¿no? Como, bueno, abrir un juego que quizás se nos va un poco de las manos, pero que quizá también es interesante porque se abre el conocimiento a otros sentidos, ¿no? Que son menos sesgados quizá. Insisto que si no es entretenido, no cumple su función primaria, sobre todo con las infancias, porque las infancias no tienen el filtro que tenemos nosotros los adultos, desde de repente no lo ven. Es decir, si no, será alguien que te obligue, pero entonces si no logramos que se sienten X minutos ante un contenido, ya no logramos nada. Entonces el primer desafío es, no sé si el primero, está a la par de que el contenido se entienda y esté correctamente. Eso tiene que ver con quién lo hace y con los contenidistas que están revisando y dando sus devoluciones. Cuando estamos pensando en el formato, en cómo contar el contenido, es decir, normalmente yo escribo por ahí el primer guión. Entonces ahí yo lo voy trabajando con el contenidista, digamos, en esa primera escritura hay un diálogo con el contenidista, porque yo tengo que también entender de ese contenido para poder ver el desarrollo y la expansión de ese contenido. Entonces ese diseño de formato, yo después voy como dándole los recursos artísticos o de lenguaje para poder contar eso, pero en ese diseño de formato hay una interacción con el contenidista. Estamos siempre como, íbamos a los festivales y siempre había una carta, una nota que pedíamos por una televisión de calidad para las infancias, espacios, ¿no? Yo comentaba que después superó nuestros deseos. Después, bueno, transitando y trabajando,
también está lo comercial, ¿no? Lo comercial, digamos, como que no es todo tan blanco y tan negro, es decir, a veces hay productos que son comerciales y son buenos productos, y a la inversa, a veces digamos, no quiere decir que una cosa sea lo otro, pero digamos, mi gran diferencia cuando la lectura que yo puedo hacer es más que, obviamente, pensar en calidad es cuando hay algo que está bien hecho, ¿no? Al principio está bien hecho, hay recursos para se destinaron. Pero la gran diferencia que a mí me toca, digamos, atravesar o cuando intento producir un programa, no es tanto eso, sino es en quién se piensa cuando se hace el producto. Me parece que ahí está para mí la clave. Si yo quiero digamos, vender muñequitos, si quiero digamos, que tenga éxito, que tenga likes, es una cosa, y cuando yo pienso realmente en la niña o en el niño, y veo las necesidades y lo conozco, o trato de conocerlo y de conocerla, ahí es la gran diferencia en los espacios que a mí me tocó trabajar, ¿no? Es decir, de cuando realmente hay un proyecto donde nace pensando en la necesidad de las niñas y los niños.